Y mi invitada especial del día de hoy, Josefina Cediles, que la van a ver, por supuesto, muy frecuente, psicóloga, y me encanta porque tenemos unos cuantos temas y tela que cortar. Y en este momento vamos a hablar de la generación de cristal, o como la llaman, sí, la llaman generación de cristal, que la filósofa Montserrat Nebrera fue la que la llamó así. Pero ¿por qué, Josefina? Aunque yo te puedo decir muchas cosas por mis hijas, esta generación de cristal no se le puede decir nada. A ver, cuéntame tú a nivel profesional que vamos a reeducar realmente a esta sociedad porque es necesario. Ok, primero que nada para darle respeto a esa generación. Esa generación. Esa es la generación Z. Y la filósofa española le dijo generación cristal. Ajá. Porque son como más sensibles a todas las anteriores generaciones. Entonces, Que yo le veo la parte buena en algún lado. todo realmente, tiene su pro y su contra. Exacto. O sea, todas las generaciones han tenido las partes buenas y malas. En este momento en la generación cristal se ha enfocado más a todo lo malo. ¿Por qué? Porque realmente tienen una sensibilidad muy agudizada. Okay. Entonces, a diferencia de las otras personas, pues entonces son más sensibles. Porque eran más cerrados también, entonces Eran más ahora se expresan un poquito. Y antes no más se hablaban de también. cosas que ahora se hablan, ¿no? Exacto. Si habría algo que trabajar con la generación Z, es esa fragilidad que tienen emocional. Porque además, por un lado siento mucho, pero al mismo tiempo no quiero sentir. Entonces, ellos Se enfrascan y entonces es un tumulto de cosas, de sensaciones que no saben cómo expresarlas, claro, porque escupirlas. cuando no quiero, Eso cuando como no ustedes, quiero, toda la de que da la producción. cuando no quiero sentir, termino sintiendo más. Entonces, lo que es importante que esta generación entienda es que evitando sentir, sienten más y se atropellan más. Es una generación que por tener una sensibilidad más grande y más sensibilidad para todo lo que les rodea, Okay. tienden más a la depresión. Sí. Y ahí hay que cuidar, esta generación hay que cuidarla de la depresión porque se toman las cosas muy en serio. Y es importantísimo lo que acabas de decir, Josefina, porque la cantidad en este tiempo, desde la pandemia para acá, es cuando se ha agudizado más el término depresión, Claro. ansiedad y todo lo demás. Recordemos que esta generación Z o mal Yo soy llamada, millennial. o mal llamada cristal, claro, pero ¿de dónde vienen ellos? De la generación X, donde los padres venían de posguerra y que venían con carencias, donde tuvieron que trabajar mucho para tener, y donde las frases de los padres de esta generación cristal o generación Z era: yo no quiero que mi hijo pase por lo mismo que yo pasé, yo no quiero que mi hijo le falte lo que a mí me faltó. Entonces dieron tanto que esta generación no valora lo que tiene. No. Pero es porque, ya va, pero como yo valoro, si tú me das todo esto, Si ¿cómo yo te lo doy val- el carro, ¿cómo lo valoras si no lo compraste? A mí no, Ojo. a mí me pusieron la mitad y la otra mitad, y yo el carro ahí como un año, y yo así que la llave, Ya va, no me prende lo más nada. ya va, también Y no lo moví hasta que pagué la otra parte. ya va, lo puedes regalar, pero ¿cómo valoro yo el carro que me regalaste? Yo lo mantengo. Claro. Tú me lo das, pero yo lo mantengo. ¿Ok? Esas son formas de saber valorar. Si tú me regalaste... Quiero ser independiente, pero te doy todo. Esta generación también es muy, obviamente fue totalmente tecnológica. Entonces, si tú me das un buen equipo y yo lo dañé, ¿cuál es la forma de valorar? Ah, no, ahora usted se lo suda para tener uno nuevo. Eso no pasaba. Yo dañé uno y vino uno mejor. Dañé otro y vino otro mejor. Entonces, eso es no poder valorar. Ahora, ¿qué parte buena tiene esta generación? Porque no todo es malo. Esta generación puso en el tapete y denunció muchas cosas que la otra generación Se daba cayó. por sentada. La violencia, la no inclusión, todo ese tipo de cosas, esta generación lo ha llevado a cabo. Eso de Y la eso es inclusión es importante. otro tema, ¿viste? Claro. Eso es otra cosa. Pero importante es porque no se callaron, sino que ahora Lo hablan. Lo hablan. Lo dicen. Pero lo así como hablan también, ¿por qué entonces, si tienen esa herramienta de poder expresarlo y poderlo sentir, por qué realmente hay tanta depresión? ¿Por qué entonces, si tú le dices algo, Porque esa se fue, echan a morir? esa fue una, Dios, qué esa fue increíble, una, esa me fue una, muero. esa fue una generación de mucha... Mira, que ella se está riendo de producción porque es verdad. Claro, pero es que vamos a ver, esta generación fue una generación que dejó, la generación anterior salimos de las calles jugando en la calle con gente, con los niños, creciendo entre gente, a Esto una no, esto es generación así. que pasaron del colegio a una tecnología. Entonces, directo. y ojo, la generación Z fue una generación donde las amistades eran más que todo cibernéticas, hasta relaciones de pareja cibernéticas, y ellos lo tomaban como real. Todos los que estábamos afuera decíamos, eso no es real, pero ellos lo vivían o lo vivieron como real. Claro, después se dan sus trancazos en la vida porque tecnología es tecnología.
Y un amigo virtual no es realmente un amigo en la vida real. Ajá. Entonces, eso es como la falsedad de las redes que dicen, si tienes muchos seguidores, vas a lograr muchas cosas. No, si tienes muchos seguidores, solo tienes muchos seguidores. En la vida real, de repente tú pones a vender algo y te compra uno. Y a lo mejor compraste también los seguidores. Entonces, eso es fantasía está... versus realidad. Pero ellos viven esa fantasía como una absoluta realidad. Algunos millennials llevaron mejor la pandemia porque justamente se metieron más en lo que era su hábitat normal, que eran los computadoras. Muchos se quedaron ahí. Pero, exacto, ahora que ya salió otra vez, salimos de la pandemia y tenemos que volver a los trabajos, no soportan leyes, no soportan, porque esa es otra cosa. No soportan nada. Desde su perspectiva, son muy confrontativos, pero es así como lo ancho para mí y lo estrecho para el otro. Lo estrecho para los demás. Porque si yo soy confrontativo a nivel de leyes, también tengo que entender que hay unas leyes que tengo que respetar. Es decir, mi libertad termina donde empieza la tuya. Exacto, es así como que ya cumplí los 18, ya soy independiente, ya puedo hacer, ya puedo dar. Pero espérate, ya va. ¿Tienes casa? ¿Tienes trabajo? Esa es la libertad. Trabaje, salga. No, es que se quedan acá y entonces después quieren que les den todo. Entonces, ¿dónde está la libertad? Eso no es libertad, mi amor. Porque fue una generación de los derechos. Tengo derecho a. Tengo derecho. Pero se olvidó a los papás, y a la sociedad se les olvidó inculcarle que todo derecho genera un deber. Y todo deber genera un derecho. O sea, si yo tengo derecho a que me des todo, también tengo el deber de producir, y mantener todo lo que estoy haciendo. Exacto, cosa que es bastante... Mira, por allá están. Ay, por allá me están esmechando. ¿Qué les puedo decir? Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como padres de esta nueva generación y de la que está ahorita, de tratar de darle herramientas, y me incluyo en el día a día que tengo mucha gente joven a mi alrededor, de implementarles herramientas para que ellos traten de facilitarse un poco la vida y dándole, por supuesto, como que lineamientos para que, ya va, quieres esto, pero ya va, también tienes que aprender a escuchar, porque no quieren escuchar tampoco, claro, sino que ellos tienen toda la razón, siempre, pero no te gusta. Les gusta que los escuchen, le das la pasión, le das el momento a escucharlos, pero cuando tú vas a decirles algo y no quieren escucharte las verdades, vuelan o se van a llorar o qué sé yo, es que tú que eres mala. No, porque también hay que escuchar, pero no quieren escuchar las razones. Porque no les gustan lo que están escuchando. Pero es que justamente la vida les está mostrando que su fantasía, como ellos viven la vida, es una fantasía. Entonces cuando salen al mundo laboral se estrellan, cuando van al mundo de las relaciones se estrellan. Y han tenido que comprender que yo tengo mi derecho a ser escuchado, pero también tengo el deber de escuchar al otro. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo? Básicamente volver a actividades que sean humanitarias, de integración. Esta generación Z hay que traerla un poco al mundo real, porque ellos son muy virtuales. Entonces, es volverlo a tierra, pero que compartan con gente, que hagan trabajo con personas, porque cuando yo comparto de verdad con personas, empiezo a entender al otro y empiezo a ver mi realidad y comparar mi realidad con la de otros. Excelente. Tú sabes que hay un restaurante, te queda un minuto, bueno, pero en un minuto, hay un restaurante que me encanta, creo que es en Bélgica, que está tratando de que los empleados son personas mayores. Tú sabes que generalmente en Europa, ya las personas después de los 50 años, no hay empleados para nada. Bueno, este restaurante hace que estas personas se sientan útiles, les encantan, y todo el personal son personas mayores, la mayoría, salvo lo de la parte de la cocina. Y traen muchos comensales de las universidades a compartir y a socializar con estas personas. Y eso es algo que me parece increíble, que obviamente pues pienso que se deberían de replicar. Claro, porque irónicamente, siendo una generación que es tan sensible y que van por todas las causas, son segrarios, porque ellos se quedan muy en su mundo. Entonces, bueno, es volver a decir, ok, todos pertenecemos, todos somos, todos tenemos derecho a ser escuchados y todos tenemos nuestras verdades que hay que respetarlas. Entonces, bueno, desde ahí es integrarlos nuevamente. Es así, bueno, agradecidísima Josefina, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Mi cochinito favorito es frito y en raciones generosas.
con aguacatico y un tolete de queso quizás. Pero el hecho es que existen infinidad de recetas ricas en sus formas y en sabor. Es una de las proteínas más nobles en la mesa del venezolano, dada su amplia variedad de preparaciones y presentaciones. Invitado obligado en las festividades navideñas al punto de usarse como elemento principal de la mesa con la preparación del pernil o de platos como nuestra endiosada hallaca. Pero también es un fiel acompañante durante todo el año y siempre es capaz de seducir a los paladares más exigentes. Diferentes recetas y con sabores simplemente espectaculares. Para un almuerzo familiar en domingo o para un simple placer culposo, te esperamos en Mi Cochinito Favorito. José, ¿qué herramientas nos das tanto, obviamente, a Voz Populi para la sociedad y cómo podemos nosotros como padres a nivel en general, herramientas de cómo podemos nosotros guiar a estos rebaños, Dios mío, de esta especie que está pero regia, que parecen gatos y perros? Yo primero que nada diría que más que enfatizarnos en lo malo de esta generación, deberíamos volver a valorar lo bueno que tiene esta generación. Okay. Entonces, ¿cómo corregimos? Claro, corregir un poco esa por eso decía, cuando se les llamó generación cristal, no era una forma bonita, era una forma para decir que eran muy malos, que eran tan frágiles que todos los rompía. Sí, es que no se les puede decir nada porque todos se lo rompen. La idea no es esa, la idea es más bien enfatizar en cómo podemos revertir eso. E incluirlos y entender que esa sensibilidad que ellos tuvieron también tuvo una parte buena para la humanidad. Entonces, los padres tienen que volver a reencontrar el canal de comunicación. Me estás riendo porque me estás viendo a mí, ¿verdad? Claro. Ya que me lo pone fácil, claro, es volver a escucharlos como generación y también que ellos entiendan como generación que no solamente tienen derechos, también tienen deberes. Es reencontrarlos con la realidad porque ellos se pusieron mucho en el mundo tecnológico. Ese mundo tecnológico se agrava con la aparición de las redes sociales, que entonces hace sentir que eso que yo vivía como una verdad era más verdad y no, es totalmente fantasía. Es volverlos a reconciliar con sus emociones, porque como dije anteriormente, es una generación que a pesar de que tiene mucha sensibilidad humana, no quieren sentir. Les da miedo sentir el dolor, el sufrimiento, el exceso de placer, el exceso de amor. Entonces, reencontrarlos con las energías, darles herramientas para que aprendan a manejar las emociones. Las emociones, sin importar qué edad se tengan, se aprenden a manejar y volverlos a incluir en la sociedad. Y por eso me refería a ellos como la generación Z, que es su verdadero nombre, y no cristal, porque ellos tienen mucho que aportar más que criticarlos. Bueno, entonces realmente corrijo desde casa, no es generación de cristal como lo deberíamos de llamar, sino realmente generación Z. Generación Z, mira, aquí tenemos todas Zetas por todos lados. Tú no, babuito. Usted es generación millennial. Pero realmente pues empezamos desde casa a corregirnos para poder pues ayudarlos a ustedes, a esta generación, a evolucionar. Así es. A crecer, pero también tienen que aprender a escuchar. Claro, a recordarles que tienen derechos y deberes. Derechos y deberes. Claro. De la mano, por favor, escuchen bien. Gracias, Josefina, la verdad, siempre aquí por IP Media Group, la verdad, feliz de que nos estén sintonizando, así que para un próximo programa, Josefina Cediles, psicóloga, siempre de la mano de un profesional. La ciencia de la felicidad y los viajes en grupo sí tienen algo en común, y es vivir la felicidad. Las últimas investigaciones de Harvard han demostrado que para vivir felicidad se requiere un 10% solamente de factores externos y un 90% de cómo reaccionamos ante el mundo. También existen 6 pilares para vivirla, los cuales son ser resilientes, ser optimistas, ser agradecidos, hacer ejercicio todos los días, no procrastinar y ser sociales. La socialización es clave y bajo esta filosofía nació Club Tourven para organizar viajes en grupo, para que más allá de vivir un destino puedas vivir felicidad y viajes donde siempre has querido con gente como tú. Si quieres vivir estas nuevas experiencias, afíliate gratis a nuestro club www.tourven.club.
El día de hoy tengo como invitada a la doctora María Montoya, que tenía rato realmente que no la veía, la verdad, encantadísima de tenerte aquí. Y una de las partes que en estos días también tenía que grabar con Fuera de Lugar y no pude llegar tampoco y no te pude ver, María, pero bueno. Tarde pero seguro, así es. Como quien dice. Bueno, la doctora es especialista en migración y vamos a hablar de un tema realmente importante que se llaman los retornados. Los retornados, o sea, después que van a otro país, que casi que van con una manito adelante y una mano atrás, porque muchos justamente en esta pandemia, incluyendo a mis dos hijas mayores también, pues tuvieron la necesidad imperiosa en irse, pero la manera en como muchos se han ido y muchos han evolucionado afuera, pero hay otros que no se han adaptado, no se adaptaron y están retornando. Eso psicológicamente, ¿cómo afecta al individuo? Y a la familia y a los amigos. Bueno, yo soy abogado, no soy psicólogo, pero lógicamente sí. Le tira también al psicólogo porque sí, aquí con las profesiones se ha ido mermando un poquito. Todo lo que he venido trabajando los últimos 7 u 8 años con respecto a la migración venezolana, pues me ha llevado a entender estos temas y estudiarlos. Sí. Por supuesto que afecta. Cuando hablamos de un retornado, en definitiva debemos hablar del síndrome de Ulises, que normalmente afecta más a los varones que a las mujeres, que son los hombres que salen. Y si recordamos haber leído alguna vez en bachillerato la Ilíada, como Ulises trataba de regresar a Ítaca desesperadamente para llegar a su hogar con su familia. Es ese mismo síntoma o síndrome o rasgo que se convierte en la personalidad del migrante venezolano que anhela, desea regresar a su país porque nada es igual que Venezuela. A los que hemos vivido afuera o tenido la oportunidad de viajar, sí, es bonito tener la oportunidad de conocer otras culturas y otros países. Pero no es lo mismo vivir. Pero no es lo mismo los olores, el paisaje, la comida, el calor y el afecto del venezolano, la fraternidad que tiene el venezolano con el venezolano, de siempre le podemos echar una mano a otro, no importa cualquier circunstancia. No tiene precio. Y cuando vemos, bueno, en entornos digitales, yo he visto cualquier cantidad de videos de gente, por ejemplo, en Asia, no sé, una persona que le atropelló una moto y ves que pasan los carros y pasa la gente y no hacen nada. Aquí vemos cómo hay un accidente en un carro y aquella cola porque todo el mundo se detiene para ver si está bien, ayuda en algo. Exactamente. Ese tipo de cosas también nos hacen regresar o les hacen regresar porque ya yo estoy acá en Venezuela. También otra de las cosas bien particulares que ha pasado con la migración de retorno, que efectivamente es una doble migración, porque se van, cuando regresan, ya el país es otro. Hablando en primera persona, mi hermana tenía 8 años que no venía a Venezuela, ella tiene 23 años viviendo en Estados Unidos y está fascinada de ver todo, de ver Caracas, de ver La Guaira, de ver Galipán, de cómo está todo. Con todo y la realidad, que no es mentira, tenemos una economía bastante disfuncional y muy complejo. Si para nosotros que vivimos aquí es difícil entenderlo. Es difícil entenderlo y adaptarnos. Para una persona que no viene a decirle, ok, si tú vas a pagar con este billete, te van a dar este vuelto, pero yo si es soy una que lo entiende todavía. Si es en divisas y entonces no tienen el vuelto, te lo van a pasar por Pago Móvil. ¿Qué es Pago Móvil? Bueno, es en bolívares, pero no dejes el mismo monto que si tú los vendieras a que si tú lo compraras. O sea, me estás dando menos porque no me estás dando la misma moneda que deberías de darme, sino que estás dando la moneda del país. Es complejo, pero aún con eso, ella me dijo, mira, yo estoy pensando, porque ella es nómada digital, ella puede trabajar donde esté. En donde estemos. Sí. Y me dice, estoy pensando en venirme 6 meses a Venezuela y quedarme aquí, trabajar desde aquí, porque veo que todo está... Tienen mucha facilidad en muchas cosas. No, y también, ojo, visualmente ella también, cuando vemos la historia del otro lado de la pantalla, también nos las venden como que aquí vino Hercólogos, el Armagedón, y estamos todos comiendo de la basura. Capaz es terrible que yo diga esto. Es cierto que eso existe. Sí, Oppenheimer. No es mentira. O sea, la bomba atómica acá. Sí, no es mentira. Pero también hay cosas que hacer y esas cosas que hagamos ayudarán a estas personas que lamentablemente están pasando por situaciones críticas, ¿sí? El retornado regresa con herramientas a trabajar en el país y eso es importantísimo.
Hace Sí, poco y, no, estaba... y también cambian obviamente toda la visión y a lo mejor A eso todo voy. lo negativo que tenían en el momento cuando estaban antes de irse, que lo veían de otra forma, el retorno les hace tener otra perspectiva Mira, y a lo algo- mejor hasta inclusive más positiva y tienen Mira más ideas esto, por un ahí. detalle que puede parecer insignificante, y esto lo dije hace un par de días en una entrevista, y la entrevistadora se quedó como que, y sonrió y me dice, yo no había pensado en esto. El retornado, empezando por el venezolano, nace aquí, vive aquí, crece, se desarrolla aquí. Lamentablemente nos convertimos en una sociedad infractora. Sí. Señales de tránsito. Si es de noche y voy manejando y la No, luz yo está sí. en rojo, yo no me voy a parar. no, en la porque noche aquí, no me paro. Y no puedes El dar día vuelta sí. en U y das la vuelta en U donde no Sí, deberías hacerlo. tal cual. Etcétera, etcétera. Una persona que va a otro país y se da cuenta que las leyes existen porque hay que cumplirlas. No vienen de la nada, ¿sí? No son hechas de manera caprichosa. No, y las multas allá son horrorosas. Sí, cuando llegan a Venezuela, ves que comienzan a generar una cadena positiva. No se comen la luz, cumplen las normas de tránsito, no van a más de 80 kilómetros cuando no se les permite según las publicidades de tránsito, las cosas de tránsito que puedes ver en la autopista, ¿sí? No incumplen con la normativa y su entorno va aprendiendo esto, lo cual es positivo para esa familia o para ese núcleo de convivencia. Exacto. Cosas tan pequeñas como esas vienen a aportar a la sociedad. Luego, imagínate todos los skills, todas las herramientas que han aprendido en ese otro país a nivel cultural, gastronómico, desde cualquier Total. punto de vista, profesional o de algún oficio que haya aprendido allá, de valores, porque también tenemos muchos antivalores acá y no es mentira tampoco, y no porque lo diga yo, los valores también se han perdido. Y el retomar eso desde las bases, que Desde otras culturas. puede parecer capaz un cliché que la familia es el pilar fundamental de la sociedad, pero realmente lo es. Entonces, introducir en la familia nuevos valores, introducir en la familia el cumplimiento de, cuando se termina tu derecho comienza el mío y cuando mi derecho se termina comienza el tuyo. El respeto, la empatía por el otro. Fíjate que yo no te estoy hablando de nada legal, yo no estoy hablando de legislación. Te estoy hablando como abogado, pero también te estoy hablando como persona. Como la parte humana, claro. Como persona, como profesional venezolana que vive en Venezuela, que se desarrolla en Venezuela, que trabaja en Venezuela. Y veo las dos caras de la moneda. Es complejo, pero siempre cuando llega alguien a nuestra consultoría es que regresé o nos escribe, quiero regresar, pero siento que va a ser un fracaso. Todo lo contrario, vas a venir con ánimo de avanzar. No, sí, es que la parte positiva de lo que antes Sí. no veía cuando estaba acá, porque obviamente es como que estaba acostumbrado a una vida, a un sistema de vida que tenía acá, y darse la oportunidad de viajar y decir, no me adapto, no puedo, pero se regresa con un país totalmente diferente, porque Sí. hasta nosotros que vivimos acá todo y que todo el tiempo estamos cambiando. Es muy cambiante, está sí, es muy dinámico, cambiante, es muy dinámico. Sí. Entonces, por supuesto, esa expectativa ahora que tenía antes, o sea, ahora es otra cosa y viene con una cultura, lo que decías, gastronómica y demás, o sea, una serie de cosas que son positivas para el país. Sí, la cantidad de Vamos emprendimiento. a un corte comercial y ya regresamos. Te invitamos a compartir en Mi Cochinito Favorito, acompañado de un delicioso cafecito como solo nosotros sabemos prepararlo, con cariño, buen gusto y atención en esos detalles que nos diferencian del resto. Y por supuesto, también contamos con esos deliciosos postres que nos hacen agua a la boca, un pie de fresas con crema pastelera, un inigualable y siempre agradable pie de limón, un exquisito y exótico mousse de parchita coronado con fresa o el placer culposo de unos exuberantes profiteroles con crema. ¿Dónde? En nuestra sede en la segunda transversal de la Castellana, Mi Cochinito Favorito. Regio, aquí con la doctora María Montoya hablando de lo que es los retornados, que es importante.
¿qué recomendaciones tienes, María, para estas personas que han retornado y están como que un pajarito en grama, como se dice acá en Venezuela, que no saben realmente qué hacer, más sin embargo tienen esas herramientas que trajeron de otros países en positivo? Ponerlas Para en aportar. práctica, ponerlas en práctica. A ver, lo que te decía capaz antes del corte era eso. La cantidad de emprendimientos que van a surgir a partir del retorno de venezolanos que vienen con nuevas ideas de cosas que han visto Que es maravilloso. fuera para el de país. Venezuela y que las van a traer seguramente para mejorarlas. También les diría que la persona que emigra, el venezolano o de cualquier nacionalidad, no pierde su dignidad. Migrar es un derecho. Yo tengo el derecho a elegir irme, regresar. Es que no deberíamos de tener Quedarme en- fronteras, no, María. sí, la zona- Esta el élite espacio realmente, change. ay, por favor, Sí. en mi primer podcast, por favor, no me vayan a estar en la élite, me vayan a cortar. Sí. Pero verdad, Entonces, la realidad. El tema de poder traer esas herramientas a Venezuela, que entiendan que la dignidad no tiene precio, la dignidad no tiene nacionalidad, tienen derecho a regresar si lo quieren hacer o a no Somos regresar. seres humanos todos y los es que lo que estamos tenemos que acá son comprender. venezolanos y los que se han ido también lo son. Somos los mismos venezolanos, nadie Sí. es más o menos venezolano. No hay un juicio en que regreses, no hay un fracaso en que regreses, todo lo contrario. Eso es una etiqueta que realmente como Sí. seres humanos tenemos que quitarnos. Sí, por Y debemos. supuesto. Por supuesto que sí. Y también algo que hay que reconocer, que es que esos venezolanos que han regresado, regresan y tienen las puertas abiertas. También entender la parte de adaptarme a una cultura nueva, a un país nuevo, debe ser complejo, pero cuando tienes tus afectos cerca, sabes que te puedes comer el mundo porque tienes el apoyo de tu familia, amistades, No, es y que el todo tu venezolano entorno. es que es tan cómodo, tan empático, Sí. que obviamente es más fácil adaptarse después de haber tenido aquella experiencia de Sí. haber migrado y vuelto a retornar. Definitivamente es así, y aquellas personas que nos vean a través de tu programa y que lo estén pensando y nos vean a través de otras fronteras, o que tengan un familiar que está afuera y quiere regresar, primero la decisión es personalísima. ¿Sí? Una persona, una vez que elige irse o regresar, es una decisión de cada quien y no se puede influir en ella, porque aunque escuchen comentarios, igual van a decidir lo que sea, o irse o quedarse. Pero lo primero es, bueno, ¿cuáles son tus herramientas? ¿Dónde las puedes aplicar aquí en Venezuela? Y si definitivamente decides regresar, este país tiene las puertas abiertas para ti. ¿Cuál es la recomendación que le darías a estos jóvenes de hoy en día que quieren irse a otro país, pero que siento yo que lo tienen que hacer con buenas herramientas y saber qué es lo que van a hacer? Hacerlo con inteligencia. ¿Cuáles serían las recomendaciones de María Montoya para estos seres que están, o esta juventud, que lo que Sí. quieren es agarrar su maleta e irse porque sienten que tienen más oportunidades en otro país, pero que lo mismo lo harían acá? Lo que pasa es que pienso que tienen que estar realmente claros para dónde van y qué es lo que deben de hacer, porque obviamente todo el mismo, ay, vamos a irnos a Europa y está feliz, pero porque hay muchas cosas que ver, pero ¿qué vas a hacer? Mira, no hay viento Llevarse- favorable para el que no sabe a dónde va. Ujú. Esa es una frase de Séneca. Ajá. Y es totalmente cierto, pero ¿qué pasa con las generaciones y las brechas generacionales? También como padres o como observadores externos debemos entender que nuestra crianza y la de nuestros hijos, o nuestra diferentes. crianza y la de esa generación, son totalmente distintas. Son generaciones móviles, necesitan ir a donde se sientan cómodos. Exacto. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Documentarse. ¿Cuáles son, cómo soy yo como persona? ¿Y Tengo qué es lo que me 25 gustaría? años, 22 años, ¿qué son las cosas que me gustan y cuáles son las cosas que no me gustan? Bueno, de mi país no me gusta que hace mucho calor, por ejemplo. Bueno, tendrá que irse a un país donde hayan varias estaciones. O soy súper friolenta, no puedes ir a un país que tenga 6 u Canadá. 8 meses de Canadá. invierno crudo, porque el invierno influye en el estado anímico y vas a caer en depresión. Total. Y hay un 17% comprobado y confirmado de suicidios a causa del clima. Imagínate tú lo delicado.
Delicadísimo, y realmente un punto con lo que estás comentando, María, que es importante, incluso hasta el frío, el extremo también, pues causa mucha depresión, y eso es una de las cosas también. Sí, lo que te acabo de comentar, el clima influye en los estados anímicos, la comida influye en los estados anímicos, usted es alérgico, usted come comida vegana, México no es un país para usted, por ejemplo, la India no es un país para usted, Tailandia no es un país para usted. Ese tipo de cosas que capaz parecen tonterías, pero no lo son. No lo son. ¿Por qué? Porque a nivel epigenético es importante saber que casi que el 80% de esos cambios de clima, el ambiente, nos afecta muchísimo. Sí, por supuesto. O sea, una persona que viva en Caracas se muda a Maracaibo. Estamos hablando de una migración interna. No puedo. Yo me voy a Mérida. Le va a afectar. Frío, claro. Le va a afectar. Si es una persona calurosa, en trabajo, en todo. Le va a afectar. Y estamos hablando del mismo país, geográficamente ubicado en el mismo territorio. Imagínate irte 9.000 o 10.000 kilómetros o 100.000 kilómetros fuera de tu entorno. Sí. Ese tipo de cosas hay que tomarlas tomarlas en consideración, investigar al país al que voy. Primero, ver quién soy, qué quiero, de dónde quiero ir. Estas nuevas generaciones son quizás un poco indecisas y van como testeando o probando. Generación Z. Van probando y llega un punto en donde se anclan, ok, esto es lo que me funciona, aquí puedo echar raíces. Ajá. Pero para hacer eso necesitan conocer. El ser humano aprende a través, en la medida de sus generaciones y del crecimiento, los niños aprenden jugando, los adultos aprenden de otra forma y estos adultos tienen que aprender investigando. Definitivamente. Bueno, esto realmente vamos a tener un poquito más de tela que cortar porque la doctora la vamos a tener que invitar más frecuente porque esto es un tema bastante que tenemos palpante y que gracias a la doctora pues podemos tener una guía de la cual muchos, tanto los retornados como los que se van, pues tenemos una buena guía con la doctora Montoya. Agradecida, María, la verdad, agradecida y feliz de haber tenido en este programa. Y bueno, será para la próxima, porque no me dejan ni grabar completo.